Entonces, habíamos estado hablando sobre que hubo unos movimientos, ¿verdad?, revolucionarios también, y a unos que se les catalogó como radicales, ¿no? Pero nos quedamos con 4 grupos, ¿verdad?, los anabaptistas y varios más que estaban ahí. Entonces, pero bueno, hoy vamos a concluir esa parte porque hay una historia ahí, ¿verdad?, que tenemos que contar. Vamos a aprender de lo que le digo, mire. Vamos a aprender entonces de un personaje que surgió aquí en medio de todo esto. Hoy es el tema 32, parte 2 de la historia de la iglesia. Michael Sattler y la confesión de Schleitheim. ¿Ok? Schleitheim, lo estoy pronunciando así para luego lo van a publicar ahí, pero Schleitheim se escribe S-C-H-L-E-I-T-H-E-I-M. ¿Ok? Otra vez lo voy a decir. S-C-H-L-E-I-T-H-E-I-M. Schleitheim. ¿Ok? Dice que son nombres de lugares allá ¿verdad?, de la Edad Media y de lugares que no son comunes que vayamos nosotros, pero bueno, un día, si el Señor le permite visitar ahí, pues bueno, me invita. Okay, Michael Sattler, okay, la confesión de Schleitheim. ¿Qué es lo que vamos a estar tratando hoy? Bueno, vamos a tratar de comprender qué importancia tuvo esta confesión dentro del anabaptismo y el impacto que tuvo en la historia de la iglesia y en la sociedad del siglo XVI. Amén. Entonces, acompáñenme a hacer una oración una vez más para ponernos en las manos de Dios y vamos a terminar esta última parte que nos faltó de la semana pasada. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa tarde una vez más porque nos ha permitido estar aquí. Hoy queremos reconocer que todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy somos es por su gracia y que reconocemos que eres el único que nos puede ayudar en cualquier situación, en cualquier momento. Guárdanos de creer que porque ya sabemos algunas cosas ya no necesitamos consultarte, ya no necesitamos pedir Señor, la guía de tu Espíritu Santo, o que ya no necesitamos la guía de tu Espíritu. Guárdanos de un corazón orgulloso, de un corazón rebelde, de un corazón independiente de ti, Señor. Ayúdanos a aprender a entender y amar y valorar lo que significa ser dependientes de ti y lo que todo eso implica cada día en nuestras vidas. Y también te pedimos que una vez más abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para la clase de hoy, para aprender de este personaje, de esta historia que vamos a estar mencionando y todo lo que conllevó en su momento. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Va a ser una clase un poquito más breve, gloria a Dios, dicen, ¿verdad, los hermanos? Pero vamos a ver algunas cosas aquí muy interesantes, ¿ok? Miren, ¿alguna vez ha tomado una decisión por convicción? Creo que todos hemos alguna vez tomado, ¿verdad?, por una convicción, aunque sabíamos, o aunque usted, con todo respeto lo digo, sabía que eso le iba a traer problemas. ¿Alguna vez hemos decidido así por una convicción, aún sabiendo que esa decisión basada en nuestras convicciones nos iba a traer algún problema, nos hemos hecho? Creo que todos en alguna vez nos ha pasado como cristianos, ¿sí o no?, que nos dicen que hagamos algo que a veces en el trabajo, ¿verdad?, que son cosas que no se deben hacer y nosotros hemos dicho, no, yo no voy a participar de eso, porque no, ¿por qué no? Pues si todos lo hacen, no, yo no. Entonces ya ahí, por convicción, ¿verdad?, ya sea robar, mentir o fraudear, todo ese tipo de cosas que se dan mucho en los trabajos o en las empresas, nosotros por convicción pues no tenemos que participar. Incluso ha habido casos en los que hermanos cristianos, ¿verdad?, han perdido trabajos por no participar de eso, o los han bajado de puesto, ¿no? Que no sea el caso, hermanos, en que los bajan de puesto porque andaba haciendo cosas malas, ¿no? Pero que si, hermano, pero ¿por qué tiene 20 años ahí? Nunca lo han promovido. No, pero es que para subir de puesto tengo que robar. Bueno, pues no lo haga entonces, ¿verdad? Nunca caer en eso. Al final, pues el trabajo es honroso delante de Dios y uno tiene que serle fiel a Dios donde nos ha puesto, ¿ven? Pero bueno, otra pregunta sería, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestras creencias? ¿Se ha preguntado eso? Porque a veces como cristianos decimos, yo creo en Dios y todo, pero uno va a ver hasta dónde de verdad está dispuesto a llegar por nuestra fe en Jesús hasta que se presentan ciertas circunstancias o ciertas situaciones, ¿no? Porque damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? De que podemos tener un lugar donde reunirnos, venir a aprender la palabra de Dios.
Pero aquí venimos a aprender, a capacitarnos, pero afuera es donde vamos a demostrar y vamos a aplicar lo que venimos a aprender aquí, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por mis creencias como cristiano? Pues por mi fe. ¿Hasta dónde? No, hermano, yo, como le dijo Pedro, ¿se acuerda del Señor? Hasta la muerte. ¿Y cuántas veces le dijo el Señor, verdad? Pedro, antes de que cante el gallo, ¿verdad? Tú me vas a negar, le dijo. O sea, y Pedro, no, yo, Señor. ¿Y qué pasó? Pues ya sabemos la historia. Entonces, Pedro, la convicción de Pedro de seguir a Jesús hasta la muerte fue probada, porque él dijo que hasta la muerte, ¿sí o no? Y pues vimos que, pues no, ¿verdad? Parecía, las palabras, hermanos, sí son importantes, pero las acciones reflejan más. ¿Cuántos saben? Hay una frase por ahí que medio se hizo muy, no es nueva, pero hubo un tiempo que se estuvo diciendo, todavía de repente se dice que es medio de moda, que dice, sí, eres lo que haces, ¿no? A veces eso es cierto, ¿no? Entonces, bueno, ahora, hoy vamos a conocer entonces a un hombre llamado Michael Sattler, una figura clave en el movimiento anabaptista que vivió en el siglo XVI y murió por defender sus convicciones. También exploraremos un documento crucial que se conoce como la Confesión de Scleitheim, ¿ok? Pero bueno, ¿quién fue Michael Sattler? ¿O de quién fue este hombre? Bueno, este hombre fue un antiguo monje benedictino, él era un monje. ¿Okay? ¿Qué pasó con él? Bueno, se une al movimiento anabaptista tras estudiar las escrituras y conocer otras corrientes reformadas, ¿ok? Acuérdense que en la reforma a lo mejor no vemos todo, es que hay muchas historias alrededor de la reforma, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda, pero sí hay bastantes todavía historias que vamos a aprender algunas cosas más adelante si el Señor lo permite, porque hubo muchas cosas que pasaron. Lo más famoso, ¿verdad? Lo más popular es Martín Lutero y Calvino y todo eso, pero hay muchas cosas más todavía ahí. Una de estas es esto. Este hombre Michael Sattler, se convierte en un líder entre los anabaptistas suizos y del sur de Alemania, ¿ok? Algo muy interesante o un dato clave aquí es que en febrero del año de 1527 él lidera una reunión secreta en la ciudad de Scleitheim donde redacta un documento fundamental para los anabaptistas que más tarde se conoció como la Confesión de Scleitheim. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la confesión? Bueno, fíjense, en esa reunión la reunión era clandestina, donde se dio la confesión de Scleitheim. Fue clandestina, no que robaron cosas, sino clandestina en el sentido de que fue como a escondidas, ¿no? Era una reunión clandestina. Los anabaptistas estaban siendo perseguidos tanto por católicos. Acuérdense que traían ahí un conflicto. ¿Se acuerdan que había un conflicto ahí? Porque Calvino tenía sus ideas y también pues los católicos también estaban ahí estaban siendo perseguidos tanto por católicos como por protestantes magisteriales. El documento que se conoció o se conoce como la Confesión de Scleitheim tiene 7 principios, ¿verdad? O registra o resume 7 principios que reflejan su visión de la vida cristiana. Ahora, nomás vamos a manera de informativa, vamos a verlo, ¿no? Aquí no les vamos a aceptarlos todos, no los vamos a creer. Simplemente porque va del tema, tenemos que saber de qué se trataban, pero es lo que tenían. ¿Cuáles eran estos 7 puntos? No lo vamos a explicar a detalle, así con todo esto, pero fíjense, vamos a verlos de una manera muy concisa y muy, muy resumida, pero pues clara también al mismo tiempo. ¿Okay? Esta confesión entonces constaba o recogía 7 principios, como ya dijimos, que reflejan o reflejaban la visión de la vida cristiana según los anabaptistas, o específicamente como lo entendía y lo miraba este hombre Michael Sattler, ¿no? Junto con todo el séquito que tenía. Bueno, no era un séquito como tal, pero su grupo, todos ellos como lo tenían. El primer principio es bautismo solo para creyentes. Por eso después se van anabaptistas, ¿no? Pero
y ya después, ahora hay también los bautistas. Pero ellos creían que en el bautismo era solo para creyentes. Solo puede bautizarse quien haya demostrado arrepentimiento y una vida moral, ¿ok? Obviamente que ellos leyeron y estos principios se basaron en la palabra de Dios, aunque vamos a mencionarlo nada más, no vamos aquí a explicar. Obviamente que es muy obvio cuáles son los que sí estamos ahí en el mismo canal, pero nomás lo vamos a mencionar. Ahora, es muy común ver que a los niños, ya sabemos, en la iglesia tradicional, se les bautiza a los bebés, ¿verdad? Pero eso no es, no hay un respaldo suficiente, o sea, no hay suficiente ese respaldo bíblico para esa práctica. Sin embargo, es más apropiado hacerlo como nuestro Señor Jesús. Ese es el ejemplo bíblico que tenemos cuando ya somos conscientes, ¿no? Ya una adulta. Entonces Él lo hizo aproximadamente en sus 30 años, cuando ya Él era un adulto, se bautizó. Entonces, pero ellos esta confesión, este primer principio, deja esto bien claro. El bautismo es solo para creyentes, no es para aquellos que vienen a la iglesia y pues la primera vez que vienen, y como la canción de debut y despedida, ya nunca vuelven a venir. No se puede bautizar, ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces es para aquellos que han demostrado en la vida un arrepentimiento, y eso es un buen principio, porque el bautismo en algunos sectores del protestantismo no se toma en serio, o no tan en serio. No, pues en el agua así una vez, no. Es una práctica importante dentro de la iglesia que se debe tomar con seriedad y se debe hacer. Sin embargo, pues en algunos casos la falta de seriedad, o en algunos otros el extremo, que se va al extremo de atribuirle poderes salvíficos al bautismo, pues genera una imagen distorsionada del bautismo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que como tal el bautismo no produce salvación. Pero para los cristianos del primer siglo era muy importante que todo cristiano estuviera bautizado, porque era una práctica que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo y que era parte de la identidad, y es parte de la identidad de la iglesia. Hacemos eso en simbolismo de la renuncia que hacemos al mundo, del morir, ¿verdad?, al viejo hombre y resucitar como lo hizo Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el otro principio? Número 2, disciplina en la iglesia. Aquellos que no vivían, fíjense, según el Evangelio, deben ser corregidos, o en el caso más extremo, excluidos. Y ese es un punto muy interesante, porque hay un principio bíblico, ya sabemos, para la disciplina, de cómo tratar la disciplina dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan? Que es hablar con un hermano o una hermana que anda haciendo cosas que no debe hacer, o nos enteramos de alguna razón, o alguien, ¿verdad?, hablamos con el hermano para restauración, hermano, es que no debes andar ahí con estos. Si el hermano, si hablando con él no sigue teniendo una actitud rebelde, entonces el último punto es, lo peor es, porque se trata, bueno, no es la clase aquí esto, ¿no? Pero eso es una manera de cuidar la iglesia, porque acuérdense que nosotros como cristianos todos tenemos la responsabilidad. Mayormente el pastor, obviamente, ¿no? La responsabilidad delante de Dios es más para él, pero todos llevamos en un sentido la misma responsabilidad de cuidarnos entre unos a otros, ¿no? Y tener mucho cuidado cuando haya alguien que empiece a ser, como digámoslo de esta manera, incompatible con lo que creemos, con la disciplina de aquí de la iglesia. ¿Por qué? No es que no queramos a nadie aquí, hermano, no es el caso. Es que alguien que no está de acuerdo va a causar división, va a empezar a decirle, es el pastor lo que dijo, pero yo no creo, ¿tú qué opinas? Y entonces empiezan ¿sí me explico?, a sembrar esa duda, esa discordia, y luego va a pasar pues lo que a veces sucede, ¿no? Se dividen congregaciones y historias muy tristes. Por eso tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña y reconocer, ¿verdad? Si hay algo en lo que a veces pensamos, porque así es la mente carnal, ¿cuántos saben eso? Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos el domingo aquí escuchando la predicación, el sermón, y luego el pensamiento, ay no, como que aquí le exageró el pastor, el hermano, no sé. Entonces, ese tipo de ideas, de pensamientos, obviamente, pues la reacción de la carne, porque no nos gusta ser corregidos, ser alineados, ¿no? Porque no es fácil reconocer, doblegar el orgullo, etcétera, etcétera, pero es necesario para mantenernos. Acuérdense que el pastor tiene 2 instrumentos, ¿se acuerdan? Que es
la vara y el otro es el cayado. La vara es para la disciplina, ¿ok? Para golpear. Y la otra, los dos son tipos o símbolos de la palabra de Dios. El cayado es más largo que la vara. Entonces el cayado es para cuando la abeja se está desviando y otra vez. O por si quedó atorada en algún lugar, la estiran el cayado y con eso la jalan. Entonces la palabra de Dios tiene esos efectos también. Es dura, es fuerte, ¿verdad? Pero también nos alinea. Y el pastor tiene ese, aparte de los dos demás trabajos, esa responsabilidad de, ¿verdad?, de alinearnos. Entonces, pues eso es parte de cómo tratar la disciplina en la iglesia. Ahora, la cena del Señor, bueno, ellos aquí no estamos diferentes, porque ellos lo ven de una manera simbólica. No creen, al igual que nosotros, que realmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre, ¿no? No sucede, no queremos que eso suceda. Entonces aquí no hay mucho que decir. La cena del Señor la practican igual de manera, bueno, no es que exactamente sea igual. Lo que es igual es que es una manera simbólica. Es un memorial. Nosotros lo hacemos en memoria, ¿se acuerda? Del Señor, del sacrificio del Señor, y en eso nada más. No creemos que por comer la Santa Cena pues ya sale revestido de una doble porción del Espíritu Santo. Eso no, porque eso ya es darle un poder que no tiene. Lo que sí sucede es que constantemente practicar la Santa Cena, fíjese, eso sí es cierto, el estar recordando el sacrificio de nuestro Señor, esto sí nos lleva a no dejar a veces por tantas cosas, ¿verdad?, en el olvido, de alguna manera decirlo, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La iglesia antigua, la primera iglesia o la iglesia primitiva, hacían esto todos los días. Se reunían, partían el pan y todo, y recordaban la muerte del Señor todos los días. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, acuérdense que era diferente, pero ellos se reunían. O si no se podía todos los días, lo más que ellos no era como hoy, que 1 o 2, 3 veces a la semana, ¿no? Ellos se reunían todas las veces que pudieran en la semana. Porque habían encontrado en Cristo su identidad, se habían sido salvados, habían conocido al Dios verdadero, al Dios eterno, habían sido libres del pecado. Entonces ellos se gozaban en aprender la palabra de Dios, en la presencia de Dios, y era algo bien hermoso. Por eso digo, yo no me voy a ir mucho aquí, pero por eso la primera iglesia también tuvo mucho impacto en el mundo, porque no había día en que no tuvieran un momento aparte de la comunión, ¿verdad?, entre hermanos, de estar aprendiendo de la palabra de Dios. Imagínense, hermano, todos los días recibir sermones como el domingo. No, pues ya no voy a ir nunca. No, pero estar recibiendo la palabra de Dios todos los días. No digo que todos los días es un sermón de 3 horas, ¿no?, porque aquí tenemos el Evangelio eterno. Pero sí, todos los días estar aprendiendo la palabra de Dios, tener un lugar al que ir y estar todos los días. Hermano, ¿y cómo te fue hoy? Que aprendiste lo que aplicaste ayer. Eso, hermanos, nutre mucho la iglesia. Tristemente, por razones históricas y sociales, ahora tenemos un trabajo y todo eso, y nada más descansamos un día a la semana. Y el resto, pues, hacemos nuestras actividades. Pero los primeros cristianos daban lugar para eso. Sería algo, yo me voy en esa imagen de la primera iglesia y digo, ay, qué hermoso sería que sí afuera todos los días, ¿no? O sea, pero bueno. Número 4, separación del mundo. La iglesia no debe mezclarse con el sistema secular. Perdón. Oren por mí, hermanos, porque andaba visitando al Señor esta semana. Pero la iglesia no debe mezclarse con el sistema secular. ¿Eso qué significa? Miren, aquí, bueno, ellos lo veían de esta manera, pero acuérdense, hermanos, que nosotros nos regimos por principios bíblicos, ¿ok? Valores y principios bíblicos. Y muchas veces el mundo y su cultura, que también está presente en muchas cosas, como en los trabajos y eso, van a desafiar nuestros principios cristianos, ¿ok? Entonces lo que ellos de alguna manera miraban es que no tenemos por qué estar mezclándonos, o buscaban en cuidar de no mezclarse con cómo el mundo se desenvuelve, ¿no? Un cristiano no tiene... Es como hoy, voy a hacer un ilustrarlo de esta manera.
Pues nuestro trabajo, las empresas en las que trabajamos la mayoría, digo porque así puede haber el caso, ¿no? Pero no son cristianas, ¿ok? El dueño no es cristiano, no va a la iglesia y no nos dan los domingos porque, ¿verdad? No, o sea, porque ya es un sistema y así está. Pero no esperamos que nuestros compañeros no son cristianos, ¿no? Entonces ellos hacen sus cosas, nuestros jefes también, ellos no ven esta parte de la importancia de la vida espiritual. Entonces para ellos no es tan importante, ay, pues vas a la iglesia, pues qué bueno, qué chévere, qué padre, ¿no? Pues la iglesia es todo buena onda ahí, el Jesus, no sé qué. Pero así lo ven ellos, o sea, como una buena práctica. Pero nosotros no. O sea, para nosotros venir a la iglesia no nomás es reunirnos, tiene un peso muy importante, porque nuestra vida espiritual es real. Entonces, ellos tenían muy marcado de no mezclarse con cosas mundanas. Si el trabajo implicaba o el trabajo en el que estábamos implicaba un ambiente en el que constantemente había cosas bastante como, ¿verdad? Incitaba al pecado, pues eran muy tajantes en que mejor no trabajes ahí, ¿no? Ahora entendemos que uno tiene que orar por el tema de los trabajos, ¿verdad, Señor? Pues un trabajo que me permita. Ahí es donde ahí es donde se va a ver reflejar qué tan importante o qué tan ordenadas están nuestras prioridades, qué preferimos. Obviamente, pues hay que orar ahí, ¿no? Tener un trabajo en el que ganamos el triple o 4 veces más, el cuádruple, el quíntuple, pero sin poder estar aquí en la iglesia o a veces ni en todo el mes, o donde podemos tener lo necesario para el sustento, pero pues vamos a poder cumplir con el Señor en darle el tiempo que Él se merece. Ahí es donde va. Es difícil, hermanos, porque a veces las situaciones son, ¿verdad? La necesidad, todo eso, a veces son situaciones bien extremas. Y es donde nosotros tenemos que orar, Señor, pues guíame, yo quiero agradarte, yo quiero adorarte, yo quiero estar delante de ti aprobado. Y entonces ahí Dios abre la puerta, hermanos, pero uno tiene que confiar. Y bueno, pues ya es lo demás, esa parte, ¿no? El quinto principio que ellos tenían era el liderazgo moral. Los pastores deben ser ejemplos de vida piadosa. Y bueno, ellos tenían muy claro que un ministro, un pastor en este caso, no podía participar o no podía mezclarse menos, ¿verdad? Un ministro debía ser ejemplo de todo lo que predicaba. Y hoy es algo que también queremos nosotros de alguna manera, que no solo los ministros, sino cada uno de nosotros tenemos que ser Biblias andantes. ¿Me explico? Tenemos que demostrar al mundo con nuestro testimonio, con nuestra vida, que Dios transforma, que Dios cambia, ¿verdad? No es que vas a la iglesia y nada más, es un cambio, es una transformación desde el interior. Oye, hombre, ¿qué tienes tú? ¿Por qué siempre te miras, no ves las noticias o qué? ¿Por qué siempre estás tranquilo, alegre y luego hasta cantas de repente unas letras bien raras? No, pues es que voy a la iglesia y soy cristiano. Entonces, reflejar, pues si nos miran ahí todos, ¿qué te pasa? No, aquí en el Valle de Sombra de Muerte. Bueno, entonces, pues tenemos que reflejar, ¿sí o no? El gozo, obviamente que va a haber días difíciles, pero pues el que gobierna nuestro corazón debe ser el Rey del universo, ¿no? Entonces a los pastores a ellos sí se les marcaba mucho, a los ministros, ser ejemplos. O sea, no se puede tomar a alguien en serio, ni sus palabras, cuando sus acciones no respaldan lo que enseña. ¿Me explico? Es como si aquí hiciéramos aquí diera una predicación, un sermón de no robar, ¿no? Hermanos, porque es pecado y saliendo me encuentran robando pilas, pues ¿qué van a decir el hermano qué onda, no? Entonces, obvio que no, o sea, eso es algo incongruente, no es así. Fíjense, ellos decían que no deberían participar en el gobierno civil, que los cristianos no deberían participar en el gobierno civil. Ahora, esto puede ser debatible, aunque es un buen principio, ¿verdad? Bueno, pues si no hay otro trabajo, pues ¿qué vamos a hacer? Obviamente que uno tiene que ser muy sabio, porque la verdad ya va a depender de verdad de la guía del Espíritu que le dé, específicamente la guía que le dé a cada quien, porque el gobierno, tristemente en nuestro país está, ya sabemos, ¿no? Muy mal, todo está corrompido, muchas cosas, abusan de su posición, ya sabemos. Pero acuérdense de Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? O sea, ¿ustedes creen que el gobierno de Babilonia, o sea,
Era un gobierno pagano, hermanos. ¿Sí me explico? O sea, hacían cosas horribles, los rituales a sus dioses. Sin embargo, Daniel tenía un puesto en el gobierno de esa nación. Y un buen puesto. Pero, ¿qué pasaba? Él, ¿se acuerdan? Desde su juventud se propuso no contaminarse con la comida del rey. O sea, literalmente no comer, pero espiritualmente también tiene un principio y una aplicación, que es no participar de lo mismo que ellos. Y Dios bendijo la vida de Daniel y sus amigos porque se miraban 10 veces mejores, ¿se acuerdan? 10 veces. ¿Cómo se miraban los demás? ¿Quién sabe, no? 10 veces mejor. O sea, ¿por qué? Porque Dios bendice la obediencia, hermanos. Dios honra la obediencia de sus hijos. Y a sus amigos, a los que no se postraron ante la estatua, imagínense, hermanos, el que no se postrara iba a perder la vida. Y lo cumplieron, ¿no? ¿Qué les hicieron a los amigos? Los de Daniel los aventaron al horno de fuego, pero ¿se acuerdan la convicción de estos jóvenes? ¿Qué le dijeron? No nos vamos a postrar, porque no servimos a esa estatua, servimos al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo. Y sepas, oh Rey, que nuestro Dios nos puede librar. Fíjense, ¿se acuerdan que le dijeron eso? Pero y si no lo hiciere tampoco, no importa, porque para ellos Dios no era un ritual, no era un amuleto, un talismán, no era, ¿verdad?, algo de la buena suerte. No, para ellos Dios era algo más. Era su Dios. Y no se postraron, ya sabemos la historia, los aventaron al horno de fuego y los que los aventaron se quemaron y a ellos no les pasó nada. Hasta estaban bailando, danzándole a Dios ahí, en medio del fuego, hermanos, en medio de las llamas. Así debe ser nuestra vida. En medio de todo el calor de la prueba podemos danzarle al Rey, alabarlo, adorarlo. Ellos lo hicieron ahí. No lo pensaron 2 veces. Bueno, entonces ellos creían que un cristiano no debería participar en el gobierno civil. Ahora, como digo, pues esto es debatible porque Dios sí nos puede dar gracia, ¿verdad? Ahora, si de plano el ambiente hay que orar, pues obviamente, porque tampoco no hay que estar ahí, si no tenemos, ¿verdad? Si Dios no nos ha guiado a estar ahí con un propósito, porque el propósito de que Daniel estuviera en ese puesto y de sus amigos era evangelizar a la nación, porque después de que tanto Daniel cuando salió de la fosa de los leones y como sus amigos después que salieron de ahí, esa nación adoró a Dios, ¿se acuerdan? Babilonia, ¿verdad? Hasta el rey emitió un edicto, ¿verdad? Y todo aquel que blasfeme contra el nombre del Dios de Daniel y estos los amigos, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios los quería ahí? Pues para que Dios fuera adorado. ¿Okay? Entonces, hermanos, si usted que se quiere ir a trabajar al PRI para ver qué saca, pues no creo que eso es lo que Dios quiera que sea, ¿me explico? Es un decir, ¿no? Ahora, si Dios lo ha guiado por un propósito ahí, claro, pues hay que cumplir con lo que Dios manda, pero si no hay, pues hay que tener discernimiento, ¿no? Y el último principio era no prestar juramentos al Estado. Ahora, hay algo que se le conoce como el patriotismo, ¿no? De que hay gente que es muy patriota, que la nación y que el pueblo y no sé qué, ¿no? Pues obviamente que toda nuestra devoción, nuestra entrega debe ser a Dios. ¿Me explico? Debe ser... Entonces, si era este principio evocaba el no ser tan apegados a la nación. Eso de que, no, pues yo soy mexicano y soy orgulloso de ser mexicano. O sea, no tiene como tal, no es como tal pecado alegrarnos por vivir en México, que yo a veces ni me alegro tanto, ¿no? Pero no es como para llevarlo a un nivel que no debería, o en un lugar que no debería. Entonces, que no se viera, el Estado se refiere al gobierno, ¿no? Verlos como una esperanza. Hay gente que cree que algún día esto va a pasar, que creen que va a pasar, ¿no? Que ellos creen, mucha gente aquí cree que verdaderamente existe la democracia, que el gobierno se puede, claro que sí se puede corregir, pero por lo que leemos en la palabra de Dios sabemos que la situación va a empeorar. ¿Me explico? Entonces las cosas van a ponerse hasta que, ya sabemos, ¿no? Hasta que aparezca el anticristo que va a traer la paz, entre comillas, ¿no? Pero las cosas se van a poner peor, ¿ok? O sea, todo lo que tiene que ver con Dios y la iglesia va a ser cada vez más amenazado. Entonces, pues no
No podemos esperar que las cosas mejoren. No es pesimismo, porque luego si uno le dice esto a las personas, no, es que tú eres bien pesimista, ¿no? ¿Qué crees en Dios? Pues yo creo en Dios, pero no creo en el gobierno. Yo no creo en ningún partido político, no, ni en la política del país. Yo creo en Dios y yo creo que yo lo único que tenemos que orar es porque Dios nos permita o nos conceda, ¿verdad?, en la medida de lo posible podernos reunir, ¿verdad?, adorar a Dios y seguir llevando el mensaje hasta donde Él determine, porque va a haber un punto en que, ¿verdad?, van a haber cosas más difíciles. Y ya han pasado cosas, pasan en Estados Unidos. Acuérdense que hace unos años estaban encarcelando pastores que predicaban en contra de las ideologías. ¿Se acuerdan? En Texas, no sé si recuerdan esa noticia, hace unos como 7 años más o menos. Entonces, pues sí sucede y sí puede pasar aquí también. Bueno, ¿qué impacto tendría, hermanos, hoy una iglesia que viviera según estos principios? ¿Ustedes qué creen que pasaría? Que se pegaran a estos principios. ¿O qué conflictos generaría? ¿Usted qué cree? No, pues ya hubiéramos hecho una revolución aquí, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Y bueno, ellos tenían estos principios. Esta fue la conversión de Scleitheim. Ahora, detrás de estos principios había 2 convicciones profundas. La primera era la separación del mundo. La iglesia no debe depender del Estado ni de sus valores. Ya sabemos que en esta parte del mundo, en México, en Europa, en el continente de América y en Europa, la influencia de la iglesia fue tanto que los gobiernos basaron su sistema jurídico legislativo en los valores cristianos. ¿Ok? Vivimos en ese sentido, vivimos en una sociedad cristiana de una manera muy general, hermanos, porque son el producto de la influencia de la iglesia. ¿Ok? Muchas de las leyes que se promulgaron en muchas naciones fueron con base en la palabra de Dios. ¿Ok? En esta parte del mundo, no en la parte oriental, allá es otra historia, un día a lo mejor lo tocamos, pero aquí, en esta parte del mundo sí, porque fue donde la iglesia impactó más. ¿Ok? Y el otro principio donde está basado, o la otra convicción, perdón, donde están basados los 7 principios, es la pureza moral de la comunidad cristiana. El compromiso cristiano debe transformar toda la vida. ¿Ok? O sea, eso es lo que ellos tenían como base. Ellos no buscaban ser radicales, según, ¿verdad?, lo que se dice, pero para su época sus ideas eran revolucionarias. Querían volver a la pureza de la iglesia del primer siglo, lo que ellos creían que ni católicos ni protestantes habían logrado. Tristemente, por la reforma, como se empezaron a dar las cosas, los extremos de las ejecuciones, ya vimos de la historia de Miguel de Servet, pues los dejaban pensando, y sí deberíamos seguir, entonces por eso deberíamos seguir a estos hombres, pues por eso tuvieron estas convicciones. Ahora, ¿qué relación hubo con la sociedad? Bueno, en la Edad Media la iglesia y el Estado, estaban fuertemente entrelazados. La religión sostenía el orden social, por eso separar la iglesia y el Estado parecía promover la anarquía, ¿ok? Porque era algo muy revolucionario. ¿Cómo no? Porque en esa época estaban muy unidos. Los gobernantes veían a los anabaptistas como peligrosos y se les acusó de querer reavivar la reciente y violenta guerra de los campesinos que sucedió en el año de 1524 al 1525. Y bueno, esto nos lleva a un siguiente punto, que fue la persecución y martirio de un hombre llamado, de este hombre Michael Sattler y de Margarita. Menos de un mes después de escribir la confesión, Michael Sattler fue arrestado por autoridades católicas. El juicio fue una formalidad, fue torturado y ejecutado públicamente el 20 de mayo de 1527. Bueno, ¿qué fue lo que le hicieron, hermanos? Voy a decir, estas cosas son un poquito delicadas, pero ¿qué fue lo que le hicieron? Bueno, le cortaron la lengua. Le arrancaron carne con tenazas al rojo vivo. Y finalmente lo quemaron. Eso fue lo que le hicieron. Pero él se mantuvo. A Margarita, que era su esposa, también fue arrestada. Se negó a retractarse y ella fue ejecutada por ahogamiento. Fíjense qué tremendo, por no negarse, por no rendirse o sucumbir ante sus convicciones. Por eso la pregunta al principio, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestras convicciones? Y esto ya no fue en el primer siglo, ya fueron cristianos persiguiendo cristianos. Qué vergüenza, ¿no? A mí me da
pena ajena, hermanos, decir las cosas pero está en la historia, hay que decirlo. Por eso, hermanos, cuando veamos a alguien que son de otra denominación, pues no los vemos con desprecio, ¿verdad? Ay, ¿de qué iglesia? No, pues de allá, no, para allá. No, hermanos, ¿sí me explico? O sea, no somos enemigos. Hay que orar unos por otros, aunque tampoco vamos a participar de todo lo que hacen, porque hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no son nuestros enemigos. Las otras denominaciones o las ramas del protestantismo o del cristianismo en general no son nuestros enemigos. Hay que orar por los ortodoxos, los católicos, los etíopes, todos, ¿sí me explico? Porque aún en esas comunidades está aunque a veces muy corrompida tal vez, o no corrompida, pero muy maquillada, pero una palabra puede transformar un corazón. Eso es suficiente a que alguien que crea para que alcance salvación. Bueno, ¿qué provoca conocer estos hechos que hemos visto? ¿Qué nos provoca? ¿Qué nos dice esto sobre la libertad de creencia en esta época? Imagínense que ahorita fuera como en esa época, hermanos, que no estás de acuerdo con lo que creo, vamos al juicio ahí y el que pierda es ejecutado. No, pues gracias a Dios no es la Edad Media, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de un personaje llamado Martín Bucero. No es primo lejano de Martín Lutero, no, pero así se llama. ¿Quién fue? Él fue un reformador protestante de Estrasburgo. Aunque no compartía las ideas de Sattler, fíjense, él no estaba de acuerdo en todo lo que creía este hombre Sattler, lo consideraba un verdadero cristiano. Dijo: no dudo que Miguel Sattler era un querido amigo de Dios. Bueno, no podemos compartir las creencias, ¿verdad?, con alguien a veces. Y es esto, hermano. Pero aún así podemos ser humildes, ¿verdad? Bueno, hay que tener discernimiento, pero podemos reconocer si su fe es genuina y su carácter delante de Dios es, ¿verdad?, aprobado. Hay gente que está en otras denominaciones que tiene convicciones bíblicas. Y pues están ahí, digo, no vamos a andar, vente para acá, hermano, aquí vas a brillar más. No, pues ahí Dios los tiene por algo. ¿Me explico? Pues allí Él es luz en su comunidad, o Dios lo usa donde están. Y pues nunca tenemos por qué vernos como competencia, ¿no? No somos competencia. Las iglesias no somos competencia, a ver cuál está más llena, a ver cuál predica más. No, o sea, no es así. Eso no hay que verlo de esa manera. Amén. Bueno, vámonos hacia el final, ya con esto. Todo, aplicando y resumiendo todo lo que dijimos, porque se dijeron muchas cosas, la confesión de Slayton marcó un punto clave en la identidad anabaptista. Los principios que defendían siguen siendo desafiantes hoy, porque al día de hoy todavía son buenos principios. ¿Por qué? Porque ellos promovían una vida santa, una separación del mundo, no violencia y la integridad total. Michael y Margarita Sattler representan el costo de seguir la conciencia en medio de la persecución. Ellos hasta el final, como los primeros cristianos, no se doblegaron y pues ya tuvieron su fin. Pues a los ojos de los hombres fue un final pues feo, ¿verdad? Triste tal vez. Pero si ellos fueron fieles al Señor, pues ya estaban gozándose en la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso preguntamos de nuevo, ¿qué estamos dispuestos a pagar hoy por nuestras convicciones, hermanos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Estas convicciones cuáles son? Pues por creer en Jesús. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dar? No, hermano, a mí, yo soy cristiano el domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ya después ya no me hablen. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde llegó nuestro Señor Jesús para salvarnos? Hasta la muerte, ¿sí o no? Hasta la muerte. Y bueno, y Él resucitó. Y así como Él lo hizo, un día también nosotros lo haremos con Él. Así que, hermanos, no lo quiero asustar, pero lo quiero asustar. Nuestra fe va a ser probada, ¿sí o no? Nuestras convicciones van a ser probadas. ¿Creemos en Dios? Si decimos que sí, y si decimos amén, bueno, mañana o al rato saliendo ahorita del servicio va a pasar algo que va a probar esa afirmación. ¿Por qué? Porque el mundo rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Y así debe ser nuestra convicción, como las de nuestro Señor. No tanto como las de este hombre, porque él fue un hombre, ¿verdad?, dedicado, Sattler. No, sino con el ejemplo de nuestro Señor Jesús, porque es a Él al que debemos ver, ¿sí o no? Hasta la muerte.
Él no retrocedió ni un paso hacia la cruz, hacia el Calvario. Tal vez no valíamos tanto la pena, tanto sacrificio, derramó su sangre preciosa, no tenía ninguna necesidad, pero aún así lo hizo, por amor de nosotros. Entonces lo menos, ¿verdad?, que podemos hacer es corresponder esa entrega, ¿sí o no? Ese amor con el que Él nos amó, con ese amor, como lo aprendimos en una de las enseñanzas de los sábados, que es hasta la muerte, el amor que es hasta el final. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase. El tema 32, aquí se acaba. Esta fue Michael Sattler y la confesión de Scleitheim. Yo a manera de recomendación, antes de orar para terminar, vuelvan a escuchar la clase, vuelvan a escuchar los principios, ¿verdad?, que se dijeron aquí. Y bueno, como una tarea, pero ya ustedes lo hacen ahí delante de Dios, voy a dejar esta pregunta, ¿ok? ¿Cómo podemos vivir, fíjense esto, cómo podemos vivir una fe, ¿okay?, cómo podemos vivir una fe coherente sin buscar el conflicto, ¿okay?, una fe coherente sin buscar el conflicto, pero sin comprometer nuestros principios, ¿ok? Pero sin comprometer nuestros principios. Si os permite, lo voy a repetir completa. ¿Cómo podemos vivir una fe coherente sin buscar el conflicto, pero sin comprometer nuestros principios? Si Dios permite, la próxima semana vamos a dar un espacio para abordar esta pregunta. Ya va a ser fuera de grabación porque ya esto es interno, pero vamos a dejar esta pregunta como manera de reflexión, de tarea, para hablar de esto, porque es algo muy interesante, ¿no? Aquí venimos también a aprender de esto, ¿ok? Entonces, damos por terminado el tiempo de la clase, vamos a orar para ponernos en las manos de Dios, y si el Señor lo permite, ¿verdad?, nos vemos aquí el sábado, tenemos aquí una cita delante de Dios, ¿verdad?, 5:30 para reunirnos una vez para adorar al Señor. Hermanos, acuérdense que se va a presentar todo, todo para que no podamos venir, todo, desde lo que menos nos imaginemos, todo se va a presentar, pero va a depender, ¿verdad?, lo que preguntamos ahorita, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, ¿verdad?, en nuestras creencias por compromiso con nuestro Señor Jesús, hasta dónde. Así que si se levanta algo, no se rindan la primera, hermano, dejemos que es el primer, ¿verdad?, dardo apague el fuego. No, ¿sabes?, se me punchó el carro, me voy caminando, no sé, ahora en vez de que tener discernimiento porque estamos enfermos, pues también, ¿no? Pero con esa fe comprometida, íntegra delante de Dios, ¿verdad? Y estemos preparados cómprese 10 llantas, hermanos, no sé, pero, ¿verdad? Pero estar preparados, saber que esto es un desafío diario. Y bueno, pues el compromiso es primeramente delante de Dios. Amén. Entonces vamos a orar y para terminar, y nos estamos viendo, si Dios lo permite, este fin de semana. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde, ya noche una vez más, porque has cuidado y guardado nuestras vidas. Tú siempre tienes el cuidado. Tú provees todo lo necesario. No tenemos duda de que tú tienes el cuidado de todas las cosas y que tú conoces todas nuestras necesidades. No tenemos por qué salir corriendo